Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Hemos titulado La cruz de Cristo y su significado. Muchas veces, queridos hermanos, estamos mucho tiempo en las iglesias y a veces no entendemos este misterio de la cruz de Cristo. Hoy, de una manera sencilla, vamos a enseñar con ayuda del Espíritu Santo a través del accionar de nuestro evangelista, como fue el hermano Pablo, queridos hermanos. Entonces vamos a nuestras Biblias, vamos a abrir con el Evangelio, con la primera carta de Pedro, capítulo 2, 24 y 25. Y después estaremos enseñando esta prédica con el ejemplo del hermano Pablo, ¿ok? Vamos a leer las Sagradas Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 2, 24 al 25, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados, quien llevó, nuestro Padre, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. El 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entramos en oración. Padre celestial, incline su rostro ahí, querido hermano. Pídale al Señor que a través de su bondad absoluta, Dios eterno, Padre, llévanos esta enseñanza a nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Padre eterno, a estar en tu presencia en este momento, Señor, para que con la ayuda del Espíritu Santo, Padre, podamos discernir esta enseñanza que nos has regalado, Señor mío y Dios mío. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor. Ayúdanos a entender a través de tu Espíritu, con nuestro Espíritu. Tócanos, Padre. Llévanos, Padre, en esta enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aquí, hermanos, he escogido esta parte de nuestras Biblias. Tomen asiento, perdón, de Primera de Pedro, capítulo 2, 24 y 25, porque hace un resumen que podemos entender, queridos hermanos, lo que ha hecho nuestro Señor en la cruz. Y los voy a leer nuevamente. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, se da cuenta, querido hermano, sobre el madero. Entonces ya estamos hablando de la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, o sea, por las vejaciones, el maltrato que recibió nuestro Señor en toda esa pasión de Jesucristo. Porque vosotros, dice, erais, o sea que eras en el pasado, ahora en el presente ya no somos más, dice, ovejas descarriadas. ¿Por qué? Porque ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Esa es una bendición grande que nosotros tenemos, porque el Señor en su misericordia nos ha abierto el redil de Él para ser ovejas de su prado, y una vez dentro de ese redil nosotros podamos escuchar la voz de nuestro pastor, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que podamos engrandecer nuestro espíritu y estar en esa comunión perfecta con el Dios amado que ha sido enviado para nosotros por pura
Padre, queridos hermanos. El afán de la Iglesia, la misericordia de Dios, que es infinita, es de humillar el orgullo del hombre y exaltar la gracia de Dios en la salvación y promover la santidad verdadera en el corazón y la vida de los creyentes. Para este propósito, queridos hermanos, tenemos una ayuda poderosa y un regalo perfecto que el Señor nos hizo: su cruz, queridos hermanos. Era, por así decirlo, el altar en el que fue colocado, y el fuego de la ira de Dios, la llama con el que estaba consumido, querido hermano. Entonces, este estupendo misterio, pero palabra verdadera y digna de toda aceptación de todo ser humano, y por qué no decirlo, de todos los hijos de Dios, queridos hermanos. No, la cruz es una expresión utilizada en un sentido en la Biblia, queridos hermanos, y podemos nosotros analizarlos de dos maneras que quiso decir Pablo cuando escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 14. El que quiso decir, por eso es que yo les anticipé que íbamos a analizar la cruz a través del hermano Pablo. ¿Qué dijo él en el 6:14? Capítulo 6, versículo 14 dice: lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dice su palabra. ¿Pero qué quiere decir? Lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En la epístola a los Gálatas, queridos hermanos, este es el punto que quiero examinar acerca y dejar en claro ahora. La cruz significa a veces la cruz de la madera, pero esta no es el significado por el cual el Señor Jesucristo fue clavado y ejecutado en el monte Calvario, queridos hermanos. Sabemos que esto pasó en el monte Calvario, y esto es lo que Pablo tenía en la mente cuando dijo a los filipenses que Cristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Pablo, él lo hizo y lo manifestó en Filipenses 2:8 cuando dijo: él se hizo, padeció de muerte y muerte de cruz, queridos hermanos. Ahí lo vemos en la palabra: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Pero esto no quiere decir lo que Pablo dice, no me de humillar, dice, no es la cruz la que él se gloriaba en él, la que él tenía orgullo, quiere decir. Esa no es la cruz. Todavía esa no es la cruz, queridos hermanos. Es verdad que el Señor se humilló y aceptó hasta la muerte y muerte de cruz, sí, pero no es el orgullo de Pablo eso, queridos hermanos. Para que usted vaya entendiendo, todavía no es la cruz a la que se gloriaba el hermano Pablo. Se hubiera horrorizado ante la idea de gloriarse en un simple tronco de madera, porque eso es lo que hace, queridos hermanos. No cabe la menor duda que hubiera él denunciado una adoración que hacen los católicos. Por decir algo, los católicos romanos hacen una adoración del crucifijo como profano y blasfemia e idolatría, queridos hermanos. Cuando la Biblia usa la expresión la cruz, a veces se refiere a las aflicciones, ¿no? A las aflicciones y pruebas de los creyentes en Cristo que tienen que sufrir por seguir
realmente a Cristo. En ese sentido, nuestro Señor usa la palabra en Mateo 10:38, diciendo, Mateo capítulo 10:38 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esa es la manera en que dice el Señor, dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En este sentido, Pablo está haciéndonos que hay que seguir la cruz de Cristo. Tampoco es lo que él está orgulloso de esa cruz, hermanos. ¿Por qué? Porque él practicaba eso también. Él sufría, él era perseguido, él cargaba la cruz más que todos nosotros. Él estaba de día y de noche siendo perseguido, él cargaba esa cruz, queridos hermanos, él tomó esa cruz. Pero eso no era lo que todavía Pablo estaba orgulloso de la cruz de Cristo. Entonces ahora nosotros, en ese sentido, tenemos que entender, tampoco Pablo usaba la palabra cuando escribe a los Gálatas, conocía bien esta cruz y la cargaba con paciencia él. Él no se marginaba de eso, ni se alejaba por no sufrir, no, él seguía la palabra del Señor y con paciencia, pero no es la que se refería a cruz, la cruz que significaba también en algunos lugares la doctrina de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. La expiación, queridos hermanos, que realizó por los pecadores, sufriendo por ellos en la cruz, el sacrificio completo y perfecto, queridos hermanos, por el pecado que ofreció cuando entregó su propio cuerpo para ser crucificado. ¿Se da cuenta, querido hermano? En suma, en esta frase específica, la cruz se refiere a Cristo crucificado como el único Salvador, queridos hermanos. A esto se refería Pablo, queridos hermanos, a lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Él dio su vida por los pecadores para la redención de nosotros, queridos hermanos. Este era el orgullo del que se llenaba Pablo. Y ese es el orgullo de los cristianos que tenemos que entender. Antes que seguirle al Señor, cargar nuestra cruz con dolores. Sabemos que fue clavado en un madero, sí, pero vamos a clavar el madero, no, queridos hermanos. No vamos a ser como los católicos que andan colgadas las cruces. Ahí no hay poder. ¿En dónde está el poder de la cruz de Cristo? Es el Cristo crucificado, quien dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, queridos hermanos. Sufriendo por ellos en la cruz el sacrificio completo y perfecto por el pecado que ofreció cuando entregó su propio cuerpo para ser crucificado. Esta suma de acciones que pasó nuestro Señor Jesucristo, Cristo crucificado, es lo que ahora nosotros tenemos, esa plataforma para poder caminar en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por su sacrificio perfecto, queridos hermanos. En este es el sentido en el cual Pablo usa la expresión cuando dice a los corintios, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden en 1 Corintios 1:18. Es que es una locura, es que es un misterio, queridos hermanos, que nosotros tenemos que entender a carta cabal qué es la cruz de Cristo. En el mismo sentido lo usó cuando les escribió a los Gálatas, lejos esté de gloriarme sino en la cruz. Como les dije en Gálatas 6:14, o sea, no me glorío en nada sino en Cristo crucificado, quien logró desde la cruz la salvación de mi alma. Por él fuimos sanados
fundamento y el lugar de descanso. Eso llévese en su corazón, queridos hermanos. Él es el arca y el refugio, el alimento y el remedio, queridos hermanos, para el alma de nosotros, y lo fue para el hermano Pablo. No pensaba en lo que él mismo había hecho, ni lo que él mismo sufriría, porque conocemos los sufrimientos del hermano Pablo. No meditaba en su propia bondad o en su propia justicia o rectitud. Amaba él pensar en lo que Cristo había hecho, la justicia de Cristo, la expiación de Cristo, queridos hermanos. La sangre de Cristo, la obra consumada de Cristo. Esto era lo que él se glorificaba y se enorgullecía, y era la parte fundamental de su enseñanza. Él, dentro de su corazón, pudo entender a través de la gracia del Espíritu Santo cuando él fue transformado, cuando perseguía la iglesia, cuando iba camino para Damasco, queridos hermanos. No, entonces cuando él fue transformado, él pudo palpar en carne propia la transformación y entender lo que es la sangre de Cristo, purificando nuestra alma y dándonos esa oportunidad de un nuevo nacimiento, queridos hermanos, a través de la cruz de Cristo, cambiando nuestra forma de pensar, todos nuestros ánimos, por más decaídos que estuviese, Él con su sangre preciosa nos levantó. Cuando leímos nuestro texto base, dice, porque éramos, dice su palabra, ovejas descarriadas, andábamos como sin dueño, para arriba y para abajo, pero ahora conocemos nuestro recinto, conocemos a nuestro amo, conocemos a nuestro pastor, conocemos la voz de nuestro pastor cuando nos habla. Notemos como dice a los Corintios, en 1 Corintios 15:3, dice, 1 Corintios 15:3, dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Si ven, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, en 1 Corintios 2:2. ¿A quién se puso él? A saber, a Cristo crucificado, a Jesucristo y a este crucificado, queridos hermanos. Porque en el sacrificio perfecto de Cristo estaba nuestra salvación. En el sacrificio de Cristo y en su resurrección estaba nuestro triunfo. Ahí podemos decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Santo Dios, alabado sea su nombre. ¿Quién era Pablo, queridos hermanos? Él era un fariseo y perseguidor de la iglesia, había sido lavado en la sangre de Cristo. No podía quedarse callado porque él ya no era un fariseo ni un perseguidor de la iglesia, era un siervo de Dios y hecho apóstol, queridos hermanos. Y así nosotros, seamos lo que seamos, con ese sacrificio perfecto en la cruz, somos levantados a ser hijos herederos de Dios. Por el amor entendamos que ya no somos cualquier persona, somos hijos del príncipe, y como tal tenemos que andar con la cara levantada, orgullosos de los que somos, dados un nuevo nombre, cristianos, queridos hermanos. Ya nuestro nombre no es Juan, soy cristiano, soy un hijo de Dios. Y no solo conforme hecho a la familia de Cristo, sino que también heredero
Era un perseguidor de la iglesia y había sido lavado con la sangre de Cristo. No podía quedarse callado. Ni nosotros, cuando recibimos a Cristo, podemos quedarnos callados. ¿Por qué? Porque tenemos que avalar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de la cruz de Cristo. Cristo crucificado. Es maravilloso observar cómo por lo general abunda en las epístolas el tema de los sufrimientos y la muerte de Cristo. Ahí podemos entender cómo tenía en alta estima este sacrificio perfecto Pablo, y así lo manifiesta en todos sus escritos en las Sagradas Escrituras. Sobre el amor y el poder aún en su agonía, él lo manifestó. Su corazón parece lleno del tema y lo enfatiza constantemente, lo vuelve una y otra vez. ¿Sabe qué era la muerte de Cristo? Cristo crucificado era el hilo de oro que se entreteje en toda su enseñanza doctrinal y exhortaciones prácticas que hace en las Sagradas Escrituras. Ahí está tipificado ese sentimiento de Pablo que tenía, ese orgullo de haber recibido la muerte del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Estamos enseñando la cruz de Cristo porque se avecina, queridos hermanos, la Semana Santa que se llama, donde se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesús. Por eso estamos enseñando qué es la cruz de Cristo. No es el palo que tenemos que llevar muchas veces en el cuello, no es que tenemos que llevar, seguir el sufrimiento, cargue su cruz y sígale a Cristo. Sí, Él nos va a dar esa oferta. Tenemos que entender que Cristo crucificado y lo que Él hizo con la redención de nuestros pecados, esa es la mayor obra de Cristo en la cruz del Calvario, queridos hermanos. Esa es la verdad, queridos hermanos. El apóstol Pablo se mantenía siempre alimentado. ¿Sabe por qué, hermano? Usted se preguntará, ¿qué le dio tantas fuerzas para esforzarse de todo su ministerio, lo que él hizo, hermano? ¿Qué le dio tanta disposición para trabajar? ¿Qué le dio tanta tenacidad en su empeño para salvar a algunos? ¿Qué lo hizo tan perseverante y paciente? Les diré un secreto, queridos hermanos. Se mantenía siempre alimentado por su fe en el cuerpo de Cristo y bañado con su sangre perfecta, queridos hermanos. Ese es el remedio infalible que cada cristiano debe tener. Procurar bañarnos con esa sangre preciosa, ese manantial escarlata que cubre nuestros pecados y no presenta que la muerte se presente delante de nosotros, perseverándonos a cada uno de nosotros de toda maldad, de todo pecado, queridos hermanos, y que la muerte pase a un lado de nosotros. En el nombre de Jesús tenemos que bañarnos de esa sangre preciosa del Cordero inmolado en la cruz. Ese es el sacrificio tan grande que nosotros los cristianos tenemos para apoderarnos. Esta es la verdad con la que comenzamos cuando leemos Génesis. En Génesis, cuando empezamos, para que usted tenga una noción, Cristo crucificado está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando la simiente de la mujer hiriendo la cabeza de la serpiente no es otra cosa que una profecía de Cristo crucificado. Es la verdad que brilla, aunque velada a lo largo por la ley de Moisés y la historia de los judíos, pero sabemos que la historia corría paralelamente, porque todas las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento eran un tipo de Cristo,
mismo caminando, queridos hermanos, en Levítico y así sucesivamente por los libros de las Sagradas Escrituras hasta llegar, queridos hermanos, a Apocalipsis. Esta es la verdad que vemos honrada en la visión del cielo antes de cerrar Apocalipsis. En Apocalipsis nos dice, queridos hermanos, en Apocalipsis 5:6 dice: en medio del trono y de 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, dice. ¿Se dan cuenta? Ahí está, dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie el cordero como inmolado. ¿De quién estaba hablando ahí, queridos hermanos? Cristo crucificado, hermanos. Ahí vemos entonces que desde Génesis hasta Apocalipsis Cristo estaba demostrado y tipificado, queridos. Era la sombra, toda la Biblia era sombra de Cristo hasta que él empezó su ministerio, los 3 años y medio aquí en la tierra, queridos hermanos. Aún en medio de la gloria celestial vislumbramos a Cristo crucificado. Quiten la cruz de Cristo de la Biblia y se convierte en un libro oscuro sin sentido. Es como, por ejemplo, los jeroglíficos egipcios sin clave para interpretar esos significados. No serviría de ningún provecho práctico para la humanidad y estudiar la historia del antiguo Egipto. Por decir algo nada más, preste atención, hermano y hermana en Cristo. Usted puede saber mucho acerca de la Biblia, puede conocer los grandes rasgos y las historias que contiene y las fechas de los eventos descritos en este libro, como alguien puede conocer la historia de su país natal. Usted puede conocer al revés y al derecho las Sagradas Escrituras. Es probable que sepa el nombre de los hombres y las mujeres mencionadas y los dominará en su totalidad. También es probable que conozca varios conceptos de la Biblia y los admire. Pero si todavía no sabe que Cristo crucificado es el fundamento de todo el libro, hasta ahora haya estado leyendo con muy poco provecho, querido hermano. Su religión es el cielo sin sol, querido hermano. Si usted no entiende la palabra de Dios, es un edificio sin cimientos, un arco sin piedra clave, una brújula sin aguja. Usted prácticamente es un péndulo que no tiene noción de nada, que va por ahí y va por acá. Eso quiere decir que si la parte fundamental del libro, de nuestro sagrado libro, la Biblia, no entiende usted a Cristo crucificado, usted está viviendo una religión, querido hermano. Y muchas personas de la iglesia local están pasando de esa manera. Se vuelven domingueros y sin entender este sacrificio perfecto, queridos hermanos. Una lámpara sin aceite no le consolará, no salvará su alma del infierno. Le repito, preste atención a lo que digo. Puede usted saber mucho de Cristo por una especie de conocimiento, intelecto, querido hermano. Puede saber quién fue, cuando nació, lo que hizo, puede conocer sus milagros, sus dichos, sus profecías, sus ordenanzas, puede saber cómo vivió, cómo sufrió y cómo murió. Pero menos que conozca por experiencia, escuche bien, el poder de la cruz de Cristo, a menos que conozca y sienta en su interior que la sangre derramada en aquella cruz fue para salvar sus pecados
salvación depende enteramente de la obra de Cristo que cumplió en la cruz, queridos hermanos. A menos que este sea su caso, Cristo no será de ningún provecho para usted. Se da cuenta, si usted no entiende lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, querido hermano, estamos viviendo como en un tarro vacío, queridos hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que llenarnos a través del Espíritu Santo, nos haga entender ese sacrificio perfecto de nuestro Dios en la cruz del madero, queridos hermanos. El simple conocer el nombre, queridos hermanos, no nos va a salvar de nada. Ahora en los tiempos modernos sabemos que hay madera tallada, piedras esculpidas, hay vitrales, pinturas espectaculares en las iglesias, hay servicios solemnes y gran cantidad de ordenanzas, pero ahí no hay nada de la cruz de Cristo. No se proclama desde el púlpito a Cristo crucificado. No se habla de Él. El Cordero de Dios no es levantado y no es proclamado libremente la salvación por fe en Él. En consecuencia, todo es un error. Por eso, queridos hermanos, tenemos que evitar esos lugares, esos sitios de adoración que no son apostólicos. Nunca le habrían dado satisfacción al apóstol Pablo, no se hubiese gloriado de nada que fuera la cruz. Esforcémonos por ser como Él, coloquemos a Cristo crucificado a la vista de nuestra alma. Pongámosle a Cristo crucificado en una vitrina y solemnemente postrémonos a los pies de nuestro Cristo crucificado, queridos hermanos. No caigamos en el viejo error de los Gálatas. No pensemos que hay alguien mejor que eran los apóstoles. No nos avergoncemos de las sendas antiguas. Muchas veces dicen, no, es que esa iglesia vive en el pasado, ahora somos modernos, necesitamos orquestas que parecen antros de vicio, queridos hermanos. No nos avergoncemos de las sendas antiguas en las que caminaban los hombres que eran inspirados por el Espíritu Santo. No dejemos que las palabras inciertas de los maestros modernos que dicen palabras grandilocuentes y se llenan del catolicismo o cosas absurdas de la iglesia nos permitan y nos quiten nuestra paz y que nos hagan soltar nuestras manos de la cruz. No permitamos que nos quiten las manos de nuestro Padre Celestial, del Cristo crucificado. La iglesia, los pastores y las ordenanzas, todos son útiles de una manera, pero no son Cristo crucificado. No demos a otro el honor que corresponde a Cristo. Cristo tiene el título de ser el Cristo crucificado y a Él tenemos que rendir todo honor y toda pleitesía, queridos hermanos. En 2 Corintios 10:17 dice, ¿en quién tenemos que gloriarnos? Mas el que se gloría, gloríese del Señor, dice la palabra. ¿Se da cuenta? Gloríese del Señor, no de nadie, queridos hermanos. Los pastores estamos para dar esa palabra verídica y veraz dentro de sus corazones. Y ustedes, queridos hermanos, como los de Berea, tienen que comprobar lo que se les está hablando, queridos hermanos. No dejarse que se les metan malas doctrinas vagas, queridos hermanos, y quiten sus preciosas manos del rostro de nuestro Cristo crucificado. En conclusión, queridos hermanos, la cruz del Calvario es el altar del amor divino, porque Él, siendo santo, entregó su ser, su vida
liberados de ese pecado para estar libres y caminar libres juntamente con Él. ¿Cuál fue su fin, queridos hermanos? Sin duda lo hizo en primer lugar para efectuar nuestra reconciliación con Dios, dejarnos ver su rostro. Como dice el apóstol Pedro en el siguiente capítulo, en 1 de Pedro 3:18, dice: murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Está en el medio, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso ponga en su corazón, queridos hermanos. Pero también tenía un fin adicional a la vista, es decir, destruir en nosotros el poder del pecado. ¿Sabe que el pecado tiene poder? ¿Por qué cree que muchas veces usted dice esto, yo lo voy a hacer? Y sin embargo usted lo hace, porque el pecado tiene poder, queridos hermanos. Pero Él vino a romper el poder del pecado y para restaurarnos a esa vida de rectitud que es indispensable para nuestra felicidad, ya sea en este mundo o en el mundo venidero, queridos hermanos. Por eso, queridos hermanos, como es de costumbre en nuestra iglesia, recuerde en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Recuerde, queridos hermanos, gloriarse en Cristo crucificado, la cruz de Cristo. No solo es seguir la cruz de Cristo, no es rendir pleitesía al madero, sino a Cristo crucificado. Él es el que nos salvó. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor.